Buenas tardes, ministra, secretario general y presidente de la EOI, director, profesores, padres, alumnos y todos los que formamos esta escuela. Gracias por hacerme participar de este proyecto y, desde luego, gracias por la invitación. Es un honor participar en uno de los actos que, sin duda, son más relevantes para una institución académica que se forma por todos y cada uno de los que he mencionado. Y lo es porque se clausura un curso, pero también, como muy bien ha comentado Adolfo, porque se reconocen los méritos. Y, por lo tanto, formar parte de ello y, encima, hacerme madrina de esta promoción, pues me llena de orgullo y de una enorme responsabilidad, por lo que no pretenderé impartirles ni mucho menos una lección magistral, sino humildemente compartir lo que más siento que he aprendido a lo largo de mi larga trayectoria profesional, a pesar de mi enorme juventud. Pero aunque piensen, y este es el primer mensaje que ya nos lo ha pisado el director, como suele ocurrir con el que habla primero, aunque piensen que es el final, esto no es más que el principio. Y no se asusten, sobre todo los padres, no se asusten. Su parte yo creo que ha acabado y ahora empieza el turno de los que ya, por ejemplo, los que ya saben lo que es trabajar y siguen formándose y vuelven a la EOI para seguir formándose. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos y celebremos lo que vamos consiguiendo a lo largo de la vida. Pero la vida, es un esfuerzo continuo que hoy quiero ayudarles a convertirlo en una pasión. Enhorabuena por lo conseguido, pero lo más importante es que les voy a dar la enhorabuena por lo que van a conseguir a partir de hoy. ¿Por qué digo esto? Y se me ha ido el documento como no podía ser de otra manera. Y es que, a diferencia de otras épocas, y yo esto le he dado muchas vueltas, es que las trayectorias vitales ya no están regladas y pautadas. ¡Oh, cielos! Hasta aquí habéis seguido un camino que está trazado y que es el que se debe seguir, y por eso está muy bien, enhorabuena. Pero el mundo que estamos viviendo se está transformando radicalmente en los últimos 30 años. Digo 30 años porque son los que llevo trabajando y, efectivamente, ustedes van a protagonizar grandes transformaciones de una manera cada vez más acelerada. ¿Qué ocurre? Que ya no hay un modelo único que todo el mundo considere válido al que seguir y que sirva de referencia. Hoy, desde luego, Occidente no manda nada. Y además no hay un Occidente, hay varios. Según en qué parte del océano estemos, hay muchas Américas, hay muchas Asias. Es decir, no hay un mundo, hay muchos mundos en uno. Pero es que, además, ese mundo físico se hibrida con el digital, o aquel que se está construyendo por combinación de manera exponencial de distintas tecnologías que se construyen sobre esa nueva red, ese nuevo mundo virtual que nos une y nos conecta entre unos y otros a lo largo del planeta, gracias a los satélites, entre otras cosas. Pero eso lo que nos está planteando, si no hay una referencia válida, es que todo es cuestionable. Si todo es cuestionable, ya no tenemos un punto de partida y no hay referencias claras. Lo que tenemos es que hay un punto de partida. Por eso les digo que hoy, aunque crean que es el final, no es más que el comienzo. Y para emprender este viaje todos necesitamos hacer el equipaje. Y yo lo que les decía es que humildemente voy a compartir con ustedes lo que me ha servido hasta hoy. Mañana ya no lo sé. Gestión empresarial, medio ambiente, sostenibilidad, liderazgo digital son conocimientos técnicos de enorme valor y relevancia en el contexto actual. En este mundo en construcción, como a mí me gusta ver la vida, los conocimientos técnicos aislados ya no son una solución a los problemas que, como ocurría en el pasado, estaban claramente definidos. Como les digo ahora, todo está por definir, todo está por escribir. Ustedes son, y esperemos los demás, porque no se engañen, no hay que jubilarse, eso es una cosa pasada de moda, ¿verdad, ministra? Hay que seguir trabajando mientras las fuerzas nos lo permitan y entonces vamos a trabajar en profesiones que hoy no existen. Ustedes claramente, los demás aspiramos a efectivamente seguir contribuyendo, pero eso establece un reto que me parece realmente superlativo.
porque en este mundo de cambio constante y acelerado, lo que creo que es más importante, aparte de tener los conocimientos técnicos, tener la inquietud por seguir aprendiendo, es cultivar y practicar una curiosidad genuina por lo que pasa y ocurre a nuestro alrededor. Observar, escuchar, entender qué es lo que está ocurriendo con un espíritu inquieto ante lo que está ocurriendo. Y eso requiere unas competencias y unas habilidades que son distintas a las que teníamos acostumbrados a aprender en nuestras escuelas. Eso requiere, como muy bien ha apuntado Adolfo Cazorla, apertura de mente y, desde luego, ganas de aprender. El elemento diferencial, porque esto ya nos lo han contado muchas veces, es que hay que saber hacer y, además, tenemos que colaborar, porque en este mundo complejo hay una abundante información, hay muchos conocimientos y no somos capaces de acumularlos todos. Pero hay una buena noticia: la conectividad y la capacidad de relacionarnos con los demás nos permite acceder al conocimiento que tienen otros. Es el momento de colaborar y de construir equipos que realmente funcionen. Y eso requiere otro tipo de habilidades que pasan, sin duda, por algo fundamental, que es la empatía, pero sobre todo el respeto. El respeto para valorar lo diferente, para relacionarnos con los demás, para escuchar genuinamente lo que nos tienen que aportar, y a través de eso generaremos una red de conocimiento que es una red, en definitiva, de personas. Eso requiere, como digo, respeto, eliminar prejuicios que limitan el desarrollo de nuestro propio talento. A veces somos nuestros peores enemigos, tenemos que creer en nosotros mismos y, desde luego, creer en lo que nos pueden ofrecer los demás. Los demás siempre son la fuente más rica de conocimiento y de sabiduría de vida. Así, sumando talentos, sumando visiones, aumentamos nuestra capacidad de aprovechar, de ver primero las oportunidades, de aprovecharlas y de ser capaces colectivamente de adaptarnos a los cambios. En ese sentido, los valores de la EOI, como bien ha apuntado el director, son una buena referencia para afrontar los retos. Así que, buena elección, ¿no? Sin duda alguna. Tienen la formación técnica, pero no pierdan de vista que, por mucho que quieran cambiar el mundo, y esto cuando estás en una empresa eres muy consciente, tengo un plan estratégico fantástico, técnicamente es brutal, ¿qué pasa? Que no funciona. Es que las grandes transformaciones, por mucho que queramos, solo pueden hacerse de la mano de las personas. Y no por imposición, sino por convicción, por pasión, porque integramos, porque incluimos, porque somos capaces de utilizar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. En la actualidad vemos cómo se ofrecen respuestas alternativas a los grandes retos sociales, versiones de fórmulas de siempre, no nos engañemos, y atajos. Pero en la vida no hay atajos. Hay opciones individuales y proteccionistas que ponen por delante de todo lo local, o planteamientos populistas que minimizan el papel de las personas individuales. Yo personalmente les invito y animo a una respuesta, que es la humanista. La persona debe volver al centro de la acción. Sean protagonistas ustedes de lo que yo creo que se avecina, y eso dependerá de nosotros, que es un nuevo renacimiento. Hace poco asistí a la presentación de unas memorias de Leonardo da Vinci. Desbordaba en sus pinturas e inventos de una inagotable curiosidad por la técnica, las ciencias naturales, a la vez por las experiencias humanas. Se consideraba un discípulo de la experiencia, esa actitud de búsqueda de la excelencia, con principios, con ambición y valentía, para marcar la diferencia. Eso es lo que necesitamos hoy, y eso solo fue posible, vuelvo a repetir, por un clima de respeto a la diversidad. Solo ha habido un Leonardo da Vinci, pero otra buena noticia que les voy a dar para que vean que todo se puede ver negro o de colores. Hay un Leonardo da Vinci, pero en equipo, juntos, cuanto más diversos mejor, podremos innovar y crear a la altura de Leonardo da Vinci.
y habrá muchos equipos que sean capaces de ofrecer respuestas diferentes. Combinemos, como hizo Leonardo da Vinci, todas las herramientas, que son muchas más de las que entonces había, y combinemos todas las personas desde su unicidad, desde su singularidad, y que están a nuestro alcance a golpe de clic, en esa red mundial que nos va a permitir, desde luego, conectar la ciencia con la técnica, pero también el arte, la filosofía y, en definitiva, lo que nos hace más humanos. Yo les quiero insistir en que la vida es el camino. A lo largo de la historia de la humanidad, y si miran alrededor en sus familias, en sus entornos, aquellos que se han obcecado por la meta, solo quiero esto, se encuentran con que no han disfrutado para nada del viaje. No supieron ver lo que les estaba pasando, que era simplemente la vida. Por eso yo les invito a que cada día dediquen tiempo a lo importante. Tiempo para soñar. Soñar ambicionando nuevas metas, pero tiempo para revisarlas si la realidad no permite hacerlo posible, construyendo nuevas ambiciones sobre la realidad que tienen. Aprovechen lo que tienen, pero no dejen de soñar. Busquen tiempo para pensar, haciéndose las preguntas, especialmente las incómodas. Busquen tiempo y ocupen tiempo para aprender. Y vuelvo a repetir, nada produce mayor aprendizaje que escuchar las experiencias de otros y cuenten las suyas a los demás. Realmente cuando se aprende es enseñando. O sea que gracias por hacerme profesora. Y desde luego tiempo para querer y para cultivar y cuidar las relaciones que nos acompañan a lo largo de la vida. No pensemos en la utilidad inmediata. Pídanme, invítenme en LinkedIn, pero no me pidan trabajo mañana. Lo haré encantada si está en mi mano. Pero se trata de dar sin esperar a nada a cambio. Yo les aseguro que se devolverá multiplicado por 100. También hay que estar dispuesto a recibir. Mi experiencia personal es que me ha ayudado más que menos lo esperaba. Y desde luego, y la ministra me dará la razón, hay que encontrar tiempo para comprometerse e involucrarse en la construcción de una sociedad mejor. Hay que trascender. Vamos a tener que afrontar dilemas muy relevantes en un mundo nunca hasta ahora tan complejo en torno al papel de las personas y de las máquinas. ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? ¿Qué vamos a hacer con el envejecimiento? ¿Cómo vamos a gestionar las migraciones? ¿Cómo vamos a recuperar el planeta y tener una vida más en armonía con el planeta y con todas las culturas y civilizaciones? ¿Cómo exploramos y no explotamos de manera sabia el espacio? El camino no es fácil, pero nunca como ahora ha estado tan en nuestra mano escribir el futuro. Es apasionante. Les animo a llenar su mochila de los materiales ligeros que conforman los mejores sueños. Les animo a escribir su mejor historia, su vida. La vida, de verdad, créanme, y ya, aunque he dicho lo de la juventud, ya he cumplido los 50, la vida solo tiene sentido si se vive con autenticidad. Siendo único, sean fieles a ustedes mismos. Eso es lo que constituye el eje vertebral y vayan lo mejor acompañados posibles. Pero siendo ustedes mismos, siendo auténticos, siendo buenas personas, serán atractivos para los demás y serán la mejor compañía de otros. Disfruten de lo que hagan. Conocimientos, actitud, colaboración desde el respeto y la generosidad, autenticidad y compromiso. En definitiva, apuesten siempre por lo que les haga más humanos. Lo demás lo van a hacer las máquinas. Gracias y enhorabuena.